Buenos días. En primer lugar, agradeceros particularmente al Proyecto ADA y en concreto a Ana García y a la Comisión de Calidad la invitación que nos habéis cursado. Nuestra idea es, lógicamente, ser uno más, es compartir con vosotros un poquito de la experiencia que tenemos, sobre todo centrada en el campo de la evaluación o de la evaluación, apoyándonos en tecnologías. Tenemos un tiempo breve, tenemos media hora para compartir con vosotros, pero no obstante vamos a estar toda la mañana, desde el inicio hasta la clausura de las jornadas, vamos a estar aquí y aparte después también seguimos insistiendo. O sea que cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier comentario, pues estamos a vuestra entera disposición. Bueno, vamos a la presentación la tenemos preparada, digamos, como en tres partes fundamentales. Una primera de ellas que va a estar centrada en de dónde hemos aprendido nosotros y qué es lo que hacemos a través de proyectos. Una segunda parte que va a estar más centrada en lo que es la evaluación sostenible, unas ciertas ideas de manera que podamos contextualizar. Y finalmente nos vamos a dedicar a presentaros pues herramientas que estamos utilizando y que creemos que pueden ser útiles en el campo siempre de la evaluación. Respecto a los antecedentes, destacamos cuatro fundamentales. En primer lugar, el FAST Project, un proyecto realizado en Reino Unido, fundamentalmente está centrado en retroalimentación y feedback. Está realizado por diversos profesores universitarios, pero de distintas ramas, no de la rama únicamente que en un momento dado parece que puede tener más que ver con la didáctica o con la evaluación. En un segundo lugar, también en una universidad de Glasgow, en Strathclyde, tenemos un proyecto que a nosotros nos ha ayudado y nos ha servido mucho y fundamentalmente se trata de rediseñar los procesos de evaluación, siempre centrado en la educación superior. Tenemos también el proyecto LOAP, que viene a ser la base de lo que se ha llamado y se sigue llamando evaluación orientada al aprendizaje, es decir, la evaluación como un medio para fomentar y para aprender. Y finalmente tenemos las aportaciones de la Universidad Tecnológica de Australia, en concreto de David Baud, que a través de un documento Evaluación 2020, de 2020, pues presenta 7 propuestas para reformar la educación superior o la evaluación en la educación superior. Digamos que estos son un poco nuestros puntos de vista o nuestros ejemplos en lo que venimos realizando. En concreto, nosotros partimos, Ana comentaba antes, del 97. El grupo efectivamente se formó en el 97 y desde el principio ya empezamos a intentar trabajar fundamentalmente en el campo de la evaluación, pero la evaluación en la universidad, en la evaluación en la enseñanza superior. Y siempre, aunque nosotros somos de formación pedagógica y psicológica, nos picaba o estábamos intentando ver cómo las tecnologías nos podrían facilitar la tarea en estos procesos de evaluación. Así, un primer proyecto ya totalmente dedicado a evaluación fue el proyecto Evalcomis, que parte allá del año 2007 y se trataba de ver o de trabajar la evaluación de competencias, que en ese momento cada vez estaba más en boga, pero también teniendo en cuenta un contexto de aprendizaje diferente. Ya no estábamos, o ya de luego ahora mismo no estamos, en una enseñanza presencial, estamos jugando con una semipresencialidad o con una no presencialidad total. A raíz de este proyecto surge una herramienta que el primer esbozo o el primer esquema es en este proyecto, pero que lo que vais a ver ahora es fruto de, desde el 2007 hasta el 2012, una herramienta que nos sirve para construir instrumentos de evaluación. Seguidamente también estuvimos el año siguiente profundizando y trabajando también en el campo de evaluación, pero con otras herramientas como los foros, los blogs y las wikis, y ver también cómo podríamos evaluar a través de estas herramientas. Hay un proyecto que para nosotros es cumbre y ha sido
un hito, es un proyecto que llevamos 4 años con él, finaliza este año, es de la convocatoria de los proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía, y lo que tratábamos de hacer, lo que hemos ido intentando construir, es dar una vuelta a la evaluación, ver cómo podemos evaluar, pero evaluar a través de tecnologías y desarrollar fundamentalmente las competencias evaluadoras tanto del profesorado como de los estudiantes. Este proyecto, hay gente aquí que ha participado en él, porque participamos todavía, que todavía faltan unos cuantos meses para finalizarle, 11 universidades españolas, y lo que se ha hecho ha sido crear una especie, bueno, sin especie, una red de profesores. Entonces, había equipos que conformaban el proyecto como tal, pero luego llevarlo a la práctica y la formación se ha hecho con un amplio número de profesorado universitario de las universidades que estaban colaborando. Tenemos también el proyecto INEVALCO, este es un proyecto también corto, este es de 1 año de duración, finalizó el año pasado, y aquí lo que hemos intentado hacer era diseñar procedimientos de evaluación, de manera que cuando nos enfrentásemos cuando tenemos que hacer las fichas de nuestras asignaturas, de cómo vamos a realizar la evaluación, hasta el hecho de llevarlo a la práctica, pues tener una sistematicidad que nos facilitase la tarea y que, por otra parte, fuese transparente y público cara tanto a los agentes sociales como a la organización administrativa de las universidades, como fundamentalmente a los estudiantes. Fruto de este proyecto es una primera versión de otra herramienta que se llama LIPEVAL y que después vamos a ver más detenidamente. Actualmente estamos con 2 proyectos. El proyecto Pluraleval, que también es un proyecto de una convocatoria del Ministerio de Educación español, donde lo que estamos intentando es, sobre los avances que conseguimos en INEVALCO y con proyectos anteriores, ver cómo podemos incorporar una retroalimentación que realmente sea eficaz cara al aprendizaje que van realizando los estudiantes. Y a la vez seguimos intentando fomentar la participación de los estudiantes en su propio proceso de evaluación. Y finalmente tenemos el proyecto de Balsing Web, que es un proyecto que está realmente en los inicios, es un proyecto alfa a 3 años vista, y bueno, ahora mismo está todavía en época de planificación. La primera reunión con los socios lo tenemos durante el mes de mayo, pero la idea de este proyecto está también relacionada con Revalúa, es decir, fomentar la cultura evaluadora entre el profesorado y los estudiantes y favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con la evaluación. Para ello hay previsto realizar cursos, talleres de evaluación, pero sobre todo en el caso de los alumnos basadas en simulaciones. Ahora mismo estamos en el inicio, pero intentaremos ir desarrollándolo coherentemente. Uno de los frutos del proyecto Revalúa es este libro de evaluación orientada al aprendizaje estratégico en la educación superior. Esto es el fruto del curso de formación que se diseñó para profesorado universitario, pero en el que han participado, me parece que fueron 60 y tantos profesores, que eran los que conformamos el proyecto, más toda la red de profesorado de esos 30 o 40 profesores que después han estado participando en todas las universidades en varias sesiones sobre el curso o realizando el curso de formación en evaluación. Es decir, que realmente es un consenso en que se ha llegado a través de un amplio número de profesorado universitario. Bueno, el título de estas jornadas y el título, lógicamente, de nuestra aportación está centrado en la innovación. Nosotros nos planteamos la pregunta, ¿no? ¿Realmente innovación es en evaluación? En primer lugar, creemos que hay que delimitar un poquito lo que entendemos por innovación. Y en este sentido os damos no exactamente 2 definiciones, pero 2 perspectivas. Una primera de ellas, que viene o proviene del presidente de Fomento, se destaca como la innovación más la experiencia
que la experiencia, lógicamente, todos la tenemos, realmente produce una creación de valor, o lo que se consigue es una creación de valor. Por lo tanto, la innovación está tremendamente relacionada con el valor de la actividad o con el valor de la organización donde se desarrolle. Según el Club de Gestión, de Excelencia en la Gestión, hay que tener en cuenta, por una parte, cuando se habla de innovación, el entorno, el contexto donde se da, y por otra parte, la creatividad por el riesgo asumido. ¿De acuerdo? Una innovación implica, para que produzca realmente valor y para que sea realmente innovación, implica asumir un riesgo e implica ser creativo. Claro, esa creatividad y ese riesgo asumido es lo que nos da la capacidad de innovación, tanto bien sea de las personas como sean de las organizaciones. Pero, lógicamente, ese riesgo tiene que estar asumido por la propia, o tiene que estar bajo el control de la propia organización o de la propia universidad. Tenemos, o nos parece importante, hacer, no sé si una diferencia o por lo menos un punto de inflexión o una reflexión. Consideramos que cuando hablamos de innovación estamos incluyendo en el término, el concepto innovación, algunos conceptos o algunas cuestiones que realmente no son innovación. Entonces nos planteamos el enfrentamiento entre lo que puede ser modernización o progreso frente a lo que es innovación. Y aquí, por ejemplo, destacamos la innovación significa que tiene que haber redes, significa que tiene que haber conocimiento compartido, significa que hay ayudas, se parte de la ayuda o de la idea de una persona que se va asumiendo por otras y se van creando, se van ampliando y se van expansionando. Se parte de la idea de que la sabiduría o el conocimiento o el valor no está solamente en una persona y es lineal, sino que pertenece a todas ellas, a todas las personas que están conformando ese grupo o esa actividad que se está realizando. Incluso se parte de la idea que la innovación no tiene por qué tener una clara o lo que conocemos normalmente como buena organización. Se trata que las ideas huyan, que las ideas estén y se las vaya dando forma, pero se las vaya dando forma entre todos. En este sentido, también hacemos otra reflexión. Estamos pasando de los libros, ¿de acuerdo? Y todos nosotros nos hemos educado o nos han enseñado también y hemos aprendido a través de lo que es el libro escrito, el libro en papel. Estamos pasando a una sustitución a través de elementos tecnológicos o de servicios tecnológicos. Pero tenemos que tener cuidado realmente con lo que estamos haciendo. Entre un aula, una sesión de evaluación clásica en un aula y otra a través de tecnologías, pues a lo mejor no hay ninguna diferencia. O sea, esta parte de tecnología para nosotros no significa innovación. Mientras la tecnología no haga alguna aportación concreta, no ayude a mejorar, no habrá innovación. Sino simplemente estamos transmitiendo o el saber o estamos evaluando con herramientas o con servicios diferentes a los de antes, pero estamos haciendo lo mismo. Nosotros, en este sentido, sí que planteamos que hay que tener cuidado. No sea que sin darnos cuenta estemos volviendo a los orígenes. ¿De acuerdo? Bien, desde este planteamiento, no creo que funciona, ¿no? Sí, vale. Desde este planteamiento, es decir, bueno, donde hemos puesto en cuestión el propio concepto de innovación, porque hay veces que te llegan, y en nuestro contexto cotidiano de nuestras universidades lo podemos ver, ¿no? El simple hecho de, pues, meterte y poner los 4 apuntes colgados en Moodle ya era una innovación, ¿no? Bueno, si eso es innovación, pues eso es pasar la copistería de un lado a otro, ¿no? Es decir, la copistería la teníamos en el subterráneo y ahora la tenemos en la nube. Pues bueno, pero sigue siendo tan copistería, ¿vale? No es ni más ni menos. Por tanto, ¿dónde está la innovación ahí? Bueno, pues desde esa perspectiva crítica con respecto a lo que muchas veces hacemos y en el uso que hacemos de las tecnologías, y parece como si en el momento que utilicemos una tecnología estamos haciendo algo innovador y en algún momento puede que no sea nada innovador, sino que sea todo lo contrario, que sea incluso un retroceso, como daremos algún ejemplo a posteriori. Bien, en el 2006, es decir, hace unos poquitos de años,
se publicaron Bryan y Clegg un libro que para mí, desde el punto de vista de profesor universitario, bastante interesante, y el que llamaba precisamente de esa manera: Innovación en la evaluación en la educación superior. Y en ese texto, básicamente planteaban como 4 grandes líneas en las cuales se podían, estamos hablando del 2006, es decir, hace 6 años, y aquí de una semana para otra no sabemos lo que va a pasar, o con que imaginaros, ¿no? ¿Vale? En ese momento planteaban como 4 grandes líneas de innovación en el contexto de la evaluación en la educación superior. En un primer momento, generar alternativas, lo más evidente, ¿no?, a las prácticas tradicionales que teníamos de evaluación de los típicos exámenes y pruebas de ensayo. ¿Vale? Esa podía ser una línea de trabajo en el contexto de la innovación. Una segunda línea era las nuevas formas de presentación de los resultados conseguidos por parte de los estudiantes. Claro, eso en cierta medida después se ha malversado y demás. Pero bueno, en definitiva, lo que se venía a decir: oye, si tú vas con tu título de licenciado en química o tu título de licenciado en administración y dirección de empresa y se lo presenta a un empresario, eso no le informa para nada de qué es lo que es capaz de hacer esta persona, sino simplemente que es licenciado, que ha llegado a un determinado nivel, pero no informa para nada. Por lo tanto, hay que informar de otra manera de cómo se presentan, qué resultados ha conseguido y hasta dónde han llegado los estudiantes. Por otra parte, otro campo de innovación era el asumir por parte de las instituciones de educación superior que cualquier cambio que se introduce en el proceso de evaluación te cambia toda la estructura. Es decir, en el momento que tocas algún elemento en el proceso de evaluación, estás tocando todo lo demás. En el caso de nuestra experiencia como profesores universitarios en estos años, hemos estado muy atentos a cambiar toda la parte de metodología en general, y ya somos grandes expertos en el trabajo en equipo, en el aprendizaje basado en problemas, en las presentaciones orales, en todo esto, pero se nos ha ido olvidando un aspecto fundamental que era el de la evaluación, y ahora estamos accediendo a ese terreno, ¿no? Bien, pues tenemos que estar muy atentos porque cualquier cambio que introduzcamos ahí nos va a producir cambios en todo el sistema en su conjunto, como ya veremos. Y por último, una línea de innovación que para nosotros un poco es el leitmotiv de nuestro grupo de trabajo y de nuestras actividades tanto de investigación como de innovación y desarrollo, van en una línea que planteaba como una implicación activa de los estudiantes de la evaluación. Daros cuenta que en la década de los 80 la gran aportación en el campo de la evaluación desde el punto de vista de la investigación que se venía realizando en la educación superior era que descubrir, entre comillas, o poner o hacer evidente cómo los estudiantes universitarios, cuando participaban en los procesos de evaluación, mejoraban su rendimiento y mejoran sus cotas de aprendizaje. Y eso es de los años 80. Y me voy a volver para atrás un poquito para hacer hincapié en algunos otros aspectos. En los años 60, el gran avance que se dio en el caso de la evaluación educativa fue la introducción de conceptos, sobre todo de la medición educativa, y hay los términos de fiabilidad, validez, etcétera, y fue la explosión de las pruebas objetivas, los test, la elección múltiple, etcétera. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Vale? Pruebas objetivas, los años 60, eso fue la explosión. Y ahora cogemos un Moodle, montamos un cuestionario y decimos que estamos haciendo innovación. ¿Vale? Digo términos críticos. Bien, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que tener un contexto de partida, ¿no? Un contexto de partida que es fundamental tener clarito. Y en este sentido nos encontramos con dos perspectivas cuando empezamos a trabajar en el contexto universitario. Y ahora esas dos perspectivas son complementarias, diferentes. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la perspectiva del profe? Aquí estamos todos, me parece que somos colegas, ¿no? ¿Vale? Todos tenemos esta perspectiva. Y básicamente la perspectiva, ¿cuál ha sido normalmente? Pues la perspectiva ha sido, oye, yo tengo unos objetivos que conseguir, tengo que plantearme qué es lo que pretendo conseguir con esta asignatura, con esta materia. Para ello me encargo de organizar una serie de actividades de enseñanza, a ver cómo organizo el cotarro para que esto funcione de una manera más o menos adecuada, y al final pues me planteo que, hombre, que tengo, a ver cómo informo, pues tendré que hacer un proceso de evaluación de esto, a ver cómo ha ido la cosa, ¿no? Total, conclusión, la evaluación al final, ¿vale? Claro, ¿y el alumno cómo se lo plantea? Pues el alumno se lo plantea justo al contrario,
Y él dice, oye, profe, ¿tú cómo me vas a evaluar? ¿Qué es lo importante para ti? Dime lo que es importante para ti y entonces yo en función de eso, yo me organizo mis actividades de aprendizaje. ¿Y voy a clase o no voy a clase? Porque a lo mejor no interesa ir a clase. ¿Para qué voy a ir a clase? Si estudiándome los apuntes que están colgados en Moodle, pues con eso tengo bastante. ¿Vale? Entonces me organizo mi vida en función de eso. ¿Vale? Y así consigo unos resultados muy claritos y evidentes. Conclusión. El profe está emitiendo 99 megaciclos y el alumno está recibiendo por 102. Distorsión, incomunicación. ¿Vale? Hay dos contextos totalmente diferentes. ¿Cuál es el reto? El reto, evidentemente, es conectar lo que el profe pretende con la evaluación que el alumno está demandando. O con la evaluación. En definitiva, que evaluación y objetivos de lo que tú pretendes sean lo mismo. Dándole la vuelta, pero que sea igual. ¿Vale? Por lo tanto, ahí el reto está en hacer comunes las actividades de enseñanza, por una parte, y las actividades de aprendizaje del estudiante. Por tanto, la evaluación como, de ahí viene ese concepto de evaluación orientada al aprendizaje del estudiante. ¿Vale? Bueno, es uno de los retos que tenemos a la hora de alinear la perspectiva de estudiante y la perspectiva del profesor. Bien, esto un poquito hasta aquí ha sido un poco de contextualizar, ¿vale? De decir, bueno, pues ojo, estamos hablando de innovaciones en evaluación, tenemos que prestar atención a qué entendemos por innovación y tenemos que prestar atención también a en qué contexto nos estamos moviendo, ¿vale? Pero claro, introducíamos en la conferencia un concepto que es el concepto de evaluación sostenible, ¿de acuerdo? ¿Y esto de la evaluación sostenible qué es? Más adjetivos le vamos a poner a esto de las evaluaciones: auténtica, orientada al aprendizaje, formativa, sumativa, objetiva, continua, final, inicial, diagnóstica. Tantos adjetivos a la evaluación. Y ahora otro adjetivo más. Bueno, fijaros, voy a partir en un contexto distinto, en un contexto por parte de Liliana Torchinsky, que es una experta en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, me voy a la infantil, ¿vale? La educación infantil. Y allí planteaba ella, allá por el año 93, que desde el punto de vista de los maestros, que es fundamental que el maestro conozca que los niños, lo que los niños saben, ¿vale? Pero su obligación social es ayudarlos a llegar a lo que aún no saben y prepararlos para ir mucho más allá de lo que él mismo sabe. Claro, hombre, aquí estamos la inmensa mayoría, que yo creo que el 80, el 90, si no el 100%, habremos sufrido como sufridores o como orientadores el proceso de una tesis doctoral. Si nosotros dejamos a nuestros doctorandos, si mis doctorandos no están por delante mía, o mis doctorandos son una birria de doctorandos, o yo soy una birria de doctorado. Porque mis doctorandos tienen que estar por encima mía, a nivel de conocimiento, a nivel de avance. Porque si no, ¿para qué? Yo podré orientarlo, darle mi experiencia, mi bagaje, pero él me tiene que pasar 7 pueblos por delante. Porque él es el que conoce, el que está profundizando en esa temática. Por tanto, yo no tengo que prepararlo para hoy. Tengo que darle pistas para que vaya avanzando. Bueno, desde esa perspectiva, y ya en un contexto más de carácter universitario, David Bauer, allá en el año 2000, es decir, hace 12 años, planteaba el concepto de evaluación sostenible. Y lo planteaba considerando que no es ni un método ni una técnica, sino que fundamentalmente es una forma de pensar sobre todos y cada uno de los aspectos que constituyen el proceso de evaluación. Claro, que significa, la evaluación sostenible lo que significa es dar respuesta a las necesidades que le están planteando, de aprendizaje que están planteando los alumnos, pero sin menoscabar las necesidades con las que se va a enfrentar en un futuro. Os lo voy a poner en términos de ejemplo práctico. ¿Os imagináis a un abogado que estamos preparándolo en nuestras aulas universitarias haciendo un examen en 2 horas, sin material, preparando una demanda de tipo civil? ¿Esa es la realidad del despacho que se va a encontrar después profesionalmente?
¿Va a trabajar sin material, sin conexión a Internet, sin consultar con unos compañeros, sin consultar con unos colegas, sin documentación? ¿Cuál va a ser la realidad profesional que la que se va a encontrar después? ¿Esa de 2 horas sentado en un aula, con un bolígrafo y con un papel? En definitiva, como veis, pongamos las situaciones de evaluación en los mismos contextos con los que se van a encontrar posteriormente. ¿Y esto qué exige? Exige la evaluación sostenible, evidentemente, exige preparar a los estudiantes para que sean capaces de enfrentar de una manera exitosa su proceso de aprendizaje en el contexto de la sociedad del aprendizaje, ojo. Es decir, aprender a aprender a lo largo de la vida. Si las situaciones de evaluación, entre comillas, que los ponemos, no responden a eso, evidentemente no estamos haciendo sostenibilidad. Es decir, estamos sometiéndolo a controles a los alumnos. Estamos sometiéndolos a controles, pero no estamos evaluando. Evaluar supone analizar, tomar decisiones, emitir juicios, fundamentar, justificar, razonar, etcétera. Y exige una evaluación, para que sea sostenible, que centremos la atención de los estudiantes sobre los procesos de evaluación y, en definitiva, hay que convertirlos en evaluadores. Es decir, hay que ir formándolos. Pero es que, claro, ¿cómo vamos a formar a los alumnos como evaluadores cuando nosotros tampoco no somos ni nos hemos formado como evaluadores? Es que es un dilema, es un problema el que tenemos, ¿vale? Desde esa perspectiva de participación, como veis, y de papel de los alumnos como evaluadores, podemos ver distintos tipos de evaluación. Bueno, refiriéndonos a dos grandes, digamos, modalidades de evaluación, tenemos por una parte lo que hace referencia, o la tipología de evaluación que hace referencia a autoevaluación, y por otra parte la que hace referencia a heteroevaluación. Creo que aquí casi todas nos las conocemos. A lo mejor hay una que en un principio no nos suena tanto. Dentro del campo de la autoevaluación tenemos justamente la autoevaluación, es decir, cuando el propio estudiante realiza su proceso de evaluación. Al lado contrario, tenemos la evaluación más tradicional, que es la evaluación realizada por el profesor, únicamente por el profesor. También dentro de la heteroevaluación tenemos la evaluación que se realiza entre iguales, es decir, entre compañeros a compañeros, algo que nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados en los artículos científicos, en las publicaciones de las revistas. Y por otra parte tenemos la coevaluación. La coevaluación es simplemente cuando entre el profesorado o el profesor y el alumno van tomando decisiones y se ponen de acuerdo en ese proceso y en esos resultados de evaluación. ¿De acuerdo? Nos interesa incidir en el término porque en mucha literatura coevaluación viene a querer decir evaluación entre iguales. No, evaluación entre iguales es un tipo de evaluación y coevaluación es una corresponsabilidad compartida entre profesorado y alumno. Es diferente. La participación de los estudiantes, que es el tema que a nosotros ahora mismo nos ocupa, se da en 3 de ellas. Es decir, que de 4 posibilidades que hay de evaluar o 4 modalidades que hay de evaluación, en 3 tienen posibilidad de participar los estudiantes. Y esta participación, ¿cómo puede ser? Nosotros distinguimos, dentro de lo que es el proceso de evaluación, 3 momentos fundamentales. El enfoque o planificación de la evaluación, el despliegue o desarrollo, es decir, cuando se está evaluando, y por otra parte los resultados, que es lo que normalmente tenemos más identificado con la evaluación, que viene a ser la propia calificación. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si se distingue bien los colores, pero en verde puede estar marcado, esto es uno de los muchos ejemplos que puede haber, pero este es el más extremo de todos, ¿de acuerdo? En verde estaría marcado cuando esta responsabilidad en la evaluación únicamente la tiene el profesorado. En azul, cuando esa participación en la evaluación la tienen, o esa responsabilidad la tienen los estudiantes. Y en granate rosa, cuando esa responsabilidad es compartida. En este caso, como vemos, toda la responsabilidad de la evaluación en todo el proceso recae en el profesorado. Esto es algo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo y en algunos casos también ahora. Pero si simplemente nos fijamos en lo que es el enfoque o en lo que es la planificación de la evaluación, los estudiantes no podrían tener voz para
realizar instrumentos de evaluación o para decidir o proponer qué instrumentos de evaluación se podrían utilizar. No pueden tener voz y responsabilidad, por ejemplo, para decir el sistema de calificación, es decir, de todo lo que tenemos que hacer, qué vale o cuánto nos cuesta o cuánto nos cuenta cada una de las partes y quién da esa calificación. Los estudiantes pueden también opinar sobre quién participa en la evaluación. No todos siempre en todo, pero en algún momento pueden participar más agentes, incluso con los propios criterios de evaluación. Nosotros podemos poner unos criterios de evaluación para una actividad en concreta o para un medio, para un producto de los estudiantes, pero los estudiantes también pueden ampliar esos criterios de evaluación, de manera que se empoderen de su propio trabajo. Lo mismo, los trabajos que tienen que entregar, los productos, los estudiantes también podrían decir, bueno, pues aquí mejor entregamos un artículo o aquí parece más adecuado entregar un póster, ¿no? La posibilidad existe, igual que durante el despliegue y el desarrollo y los resultados. Esto sería no el extremo total, pero aquí, por ejemplo, estaría representada una mayor participación de los estudiantes. En este caso, por ejemplo, puede tener tantas visiones como queramos. En este caso, el sistema de calificación, los instrumentos, los criterios y los participantes, o sea, quién va a participar en la evaluación, sería un proceso compartido. O sea, estaríamos hablando de coevaluación entre profesorado y estudiantes. ¿De acuerdo? La evaluación es poder, depende de la jerarquización que queramos dar y el poder que queramos compartir. No lo podemos quedar todo y lo podemos soltar todo, pero lógicamente sería bueno empezar a compartir para que realmente los estudiantes se vayan apoderando de su propio proceso de aprendizaje y de su propio proceso de evaluación. Lo mismo en el desarrollo del proceso de evaluación. Hay partes o momentos en ese desarrollo que pueden estar evaluadas directamente por el profesor, pero otras que puede ser una evaluación compartida o que incluso alguna actividad, algún producto puede estar valorado entre iguales. Y lo mismo en la calificación. Si lógicamente les estamos dando participación en una parte de planificación que podamos, les estamos dando participación en el desarrollo de la evaluación, lógicamente esa parte también debería llevar un resultado o un peso en lo que es la calificación final. ¿De acuerdo? Son los dos, no acaban de ser extremos, porque el segundo no es un extremo, ¿no? Hasta que no estuviese todo rosita, no sería el máximo extremo, pero son dos posibilidades que existen. De no compartir la evaluación, de quedarnos nosotros con todo, o dejar la participación y fomentar la participación del estudiante en su propio proceso de evaluación. Claro, esto a nivel de idea podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Creo que cada vez somos más los que más de acuerdo estamos en que los estudiantes deben participar en la evaluación, que esa evaluación orientada al aprendizaje mejora el propio proceso de aprendizaje, por lo tanto también el de evaluación, y que cuando más participación consensuada, compartida, codirigida se dé, mejores resultados se van a obtener. Pero nos cabe más, o lo estamos pensando más todavía, dentro de lo que es una presencialidad. ¿Cómo podemos dar juego a los estudiantes? ¿Cómo podemos facilitar que ellos participen en su proceso de evaluación o en el proceso general de evaluación de las materias a través de tecnologías? Pues ahora ya le dejamos a Gregorio. Bien, en ese sentido, por ejemplo, pues por parte de un colectivo de profesores universitarios liderados desde la Universidad de Tecnología de Sydney, y en el que han participado algo así como unos 45 o 50 profes de distintas universidades australianas, empezaron con la elaboración de un manifiesto que le denominaron pues Assessment 2020, 7 propuestas para la reforma de la evaluación en la educación superior,
os lo recomiendo, es un portal donde además ahí tenéis más información, donde hay más recursos, más medios, y las 7 propuestas además están traducidas al castellano, es decir que, bueno, pues de fácil acceso. Pero voy a destacar dos concretamente que hacen referencia a estos temas que estamos planteando en esta conferencia. La primera es que, por ejemplo, en la Evaluación 2020 se plantea que la evaluación tiene más efecto cuando la evaluación se utiliza para involucrar a los estudiantes en un aprendizaje productivo. Vuelta a la participación activa del estudiante en el proceso de evaluación, ¿vale? Por lo tanto, desde ese punto de vista, busquémosle el elemento tecnológico. La tecnología tendrá más efecto cuando permita que los estudiantes se involucren en un aprendizaje productivo a través de la evaluación. Pero pongamos por caso nuestras plataformas más típicas, Moodle, ¿no? ¿Cuál es la participación? Si quitamos el taller, para usted de contar, ya no hay más participación del alumno en el proceso de evaluación. Ya todo lo tiene que calificar, valorar y evaluar el profe. Punto. No hay más. Y de hecho, bueno, ahí tenéis en rosa, un poquito le preguntamos a 3 expertos, le hemos ido preguntando a 3 expertos de tecnologías en qué medida se encontraba eso desarrollado, ¿no? Y para algunos decían que alto y para otros decían que poco o nada. Bueno, nuestra experiencia como profesores es que poco o nada, ¿vale? Nuestra experiencia ha sido que poco o nada. En este mismo sentido, otra de las propuestas del documento Assessment 2020 es que la evaluación tiene más efecto cuando estudiantes y profesores se convierten en socios responsables en el aprendizaje y la evaluación. El tema de la compartir, la coevaluación, ¿vale? Pues la tecnología tendrá más efecto si hace posible esa colaboración en el proceso de evaluación. Pero claro, es que resulta... ¿Cuál era el problema que nos hemos encontrado nosotros? Que planteaba Marisol cuando empezamos a trabajar con Evalcomics. Y es que la tecnología nos hacía retrotraernos 30 o 40 años para atrás. Y nos ponía muy fácil lo de hacer pruebas objetivas, ¿vale? Y ahora se vende como una innovación del narices el EduClick, ¿vale? Porque es una forma rápida de tener entretenido a los chavales. Lo que pasa es que hay que pensar, sí, qué estamos haciendo con ese EduClick, ¿vale? Es decir, que cuando enfrentamos a los alumnos a tareas de evaluación complejas y aprendizajes complejos, necesitamos más allá de una prueba objetiva y una prueba de elección múltiple, ¿vale? En ese sentido, nosotros, en estos años lo que hemos desarrollado fundamentalmente han sido 2 herramientas. Una herramienta de escritorio, que ahora estamos en proceso de convertirla en servicio web, que nos permite el diseñar los procedimientos de evaluación, de tal manera que todos montemos un lenguaje común a la hora de, como profes, diseñar nuestro proceso de evaluación. Porque, claro, lo importante y que empezamos a cambiar el foco, más de un profesor, es si los alumnos, acordaros de la transparencia de la doble perspectiva, si los alumnos piensan desde la evaluación, vamos a pensar nosotros también desde la evaluación. Y le vamos a decir desde el principio, oye, que en esta asignatura no te voy a enseñar el tema 1, el tema 2, el tema 3. No, en esta asignatura me tienes que demostrar que eres capaz de... Y me lo tienes que demostrar con estos productos, con estas actuaciones, que te las voy a valorar de esta manera. Y tú vas a participar en ese proceso de valoración en estos niveles. Por lo tanto, lo que voy a empezar a darte es el procedimiento de evaluación que voy a seguir contigo. ¿Y los contenidos? Pues para hacer las tareas de evaluación, nada más. ¿Para eso para qué te va a servir? ¿Te parece poco? Bien, pues una forma de sistematizar esos procedimientos con esta herramienta que te sirve un poquito de guía para ir tomando decisiones sobre todo y cada uno de los aspectos de la evaluación. Y el segundo elemento que hemos desarrollado ha sido Evalcomics, que es un servicio web para la evaluación. Y con lo que pretendíamos era dar respuesta al doble problema que nos encontrábamos los profes universitarios cuando queríamos trasladar al contexto semipresencial lo que veníamos haciendo en muchas aulas. Y era, 1, construir mis propios instrumentos de evaluación. Y entendiendo como instrumento de evaluación aquellos registros que yo llevo a cabo con los que valoro. Que, bueno, os recomiendo la lectura del capítulo 4 de ese libro para diferenciar entre medio, técnica e instrumento de evaluación, que es un batiburrillo que tenemos ahí todos y cada uno, que si hiciera yo ahora mismo una encuesta aquí de, a ver, qué entendemos por una cosa y por otra, pues os daríais cuenta de que estamos en la confusión. Lo que para ti el portafolio es
una técnica, un medio, un instrumento, pues no tengo muy claro. Pero bueno, tendríamos que aclararlo en nuestro lenguaje profesional, porque si no estamos llamando cosas distintas, con nombres distintos, cosas iguales o diferentes, y entonces, claro, pues tenemos un cacao de comunicación, ¿vale? Pero, en definitiva, nosotros con Evalcomis lo que pretendíamos fundamentalmente era crear toda una serie de instrumentos, listas de control, escalas de estimación, rúbricas, etcétera, que nos permitiera, de una manera fácil, construirlos, ponderar, utilizarlos en un contexto de aprendizaje semipresencial. Pero, además, con el componente de participación del estudiante en el proceso de evaluación, es decir, añadiendo que los alumnos pudieran participar en ese proceso de evaluación, ¿vale? De esa manera, bueno, pues hemos desarrollado una interfaz que es fácil a la hora de poder construir los instrumentos, se pueden ir ponderando cada uno de los atributos que asignamos a esos instrumentos y el alumno puede también se le puede hacer partícipe no solamente en el diseño de instrumentos, sino en la utilización. Básicamente, por ejemplo, aquí tenéis una ejemplificación de la que estoy utilizando este año para la evaluación de los ensayos escritos de los estudiantes de máster, ¿vale? Bueno, pues ahí es simplemente una escala de estimación donde tú puedes ir puntuando, puedes ir valorando, pero has tenido que determinar primero todos los criterios que debe de contener ese ensayo escrito, ¿vale? O rúbricas más complejas como esta que tenéis aquí, ¿vale? Para evaluar un plan de empresa de los compañeros de empresa, ¿de acuerdo? Una rúbrica que ahora está muy de moda para la evaluación y demás, pues bueno, pues aquí tenéis una interfaz que te permite construir estos instrumentos de una forma fácil, flexible y de acuerdo a las características y necesidades de cada profesor. Pero para nosotros lo más importante es decir, bueno, ya tenemos los instrumentos, ya tenemos que vamos a evaluar. Pero el problema que tengo es que la tecnología me limita la participación del estudiante. Yo quiero que el estudiante participe porque es una forma de que se vaya apoderando también de qué es lo que están pidiendo, ¿vale? Y en ese sentido hemos modificado, entre comillas, el Moodle y lo que hacemos es que ahora el profe puede evaluar con un instrumento, el que elija. El alumno puede evaluar también con un instrumento el mismo o otro diferente que tú diseñes, porque el alumno no tiene por qué valorar lo mismo que tú, ni puede analizar lo mismo que tú, puede coger otros aspectos diferentes. Y también se pueden evaluar entre ellos, entre los colegas, de tal manera que, oye, en esa tarea típica de subida simple de archivo, ¿no? Pues me bajo el archivo, lo veo y lo puedo evaluar y puedo ver lo que ha bajado mi compañero y puedo valorarlo y evaluarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya he cerrado un poco el círculo, es decir, he dicho, oye, construimos instrumentos y además los utilizamos de manera colaborativa. Aquí tenéis, por ejemplo, esta es, la semana pasada cerramos con unos compañeros de la Pompeu Fabra que estaban enredados en cómo hacer la valoración del trabajo fin de grado de la titulación de traducción e interpretación. Bueno, pues ahí tenéis en Moodle en qué se nos ha reducido. En 4 tareas. Punto. Para cada una de esas tareas, los compañeros han desarrollado toda una serie de plantillas, de rúbricas en este caso, para valorar los requisitos del trabajo, el proceso de diseño, el proceso de desarrollo y la exposición oral que tendrán que realizar. ¿Qué ocurre? Pues que ahora los 180 trabajos fin de grado, el profesorado participante lo puede realizar de una manera más o menos automatizada, pero con un instrumento mucho más elaborado y más desarrollado y más adecuado a lo que tú quieres, ¿vale? Es decir, utilizando rúbricas de una manera sencilla, porque después todos los cálculos y demás, esos tediosos que al final tenemos que poner una calificación de 1 a 10, pues para eso está el Moodle y el libro de calificaciones, que te vuelca toda esa información al libro de calificaciones de tal manera que puedas hacerlo de una manera sencilla. Y el alumno, bueno, aquí tenéis la perspectiva, la visión que puede tener el profe, donde puede ver la autoevaluación que se va haciendo el alumno, las evaluaciones que se van haciendo entre iguales y puede ir viendo con qué instrumentos se va desarrollando esos procesos de evaluación. En definitiva, como veis, hemos intentado con estos instrumentos el aproximarnos a ese reto de la evaluación sostenible, de aportar una claridad y transparencia en los procesos de evaluación y, por otra parte, posibilitar los procesos de participación de los alumnos en los procesos de evaluación. Pero bueno, esto sería un poco lo que hemos ido avanzando. ¿Por dónde van los retos? Bueno, pues hace 2 años, para mí, que una de las instituciones referentes en lo que es
el impulso del uso de las tecnologías en el caso de la enseñanza y sobre todo de la enseñanza de la educación superior, el Joint Informational System Committee de Reino Unido emitió un informe que le llamaba la evaluación efectiva en el contexto de la era digital, ¿vale? Y ahí planteaban qué tendencias debemos ir hacia el futuro y qué pasos deberíamos dar para realmente mejorar los procesos de evaluación y de retroalimentación. Y en este sentido, bueno, pues esos 5 pasos, que era integración, el uso de las TIC, aplicaciones, tecnología para facilitar mejoras difíciles, voy a referirme solamente con carácter de destacar a 2 fundamentales. Y os dais cuenta que aquí centrar la atención en un aspecto fundamental. Es decir, el futuro está por centrar la atención en la participación de los estudiantes en el diseño de los procesos de evaluación y de retroalimentación. Y eso nos implica que la tecnología se utilice para hacer fácil lo difícil. Y planteaba hace 2 años que, por ejemplo, sería interesante que se empezara a facilitar de manera lo que hoy, de una manera fácil, a nivel de gran escala, por ejemplo, la evaluación entre iguales. Bueno, pues eso que decían hace 2 años, nosotros ya lo estamos haciendo. Y con otros problemas agravados, y con otras dificultades que vienen de reto. En definitiva, como veis, desde el punto de vista de la evaluación sostenible, creemos que para nosotros, y todos los profesores estamos preocupados en este sentido, lo que tenemos es esa sentencia final de imaginemos nuevas formas de evaluación, después construyámosla y evaluémosla. Lancémonos hacia adelante, hacia el reto de imaginar, construir y valorar. Y por nuestra parte, pues muchas gracias y quedamos a cuantas preguntas y opiniones consideráis ahora. Gracias. No se me pasó un poco. Me hemos pasado.